noches, extrañándoles de no haber estado la semana pasada, pero bueno, aquí estamos. Hoy voy a tocar el tema de qué son los entes, qué son los elfos, los gnomos, los duendes, los diablos, los demonios, los ángeles, los querubines, las hadas, infinidad de personajes que existen en el mundo espiritual. Hay muchas leyendas, muchas historias sobre estos personajes, sobre los duendes, sobre los gnomos, sobre las hadas. También hay, por ejemplo, varias veces me comentan y me dicen, ay, hay entes en mi casa, siento ruidos y hay muchos entes en mi casa. ¿Pero qué son los entes? ¿Quiénes hacen esos ruidos? Me cuentan y veo a veces pasar una figura pequeñita, una sombra pequeñita. Creo que es un duende. Pues hoy día vamos a enterarnos de qué es, quiénes son estos personajes. Bueno, para empezar, todos estos personajes que les he mencionado son espíritus. Entonces, para poder entender qué son entonces, si son espíritus, ¿qué es un espíritu? Un espíritu son las almas de las personas que han vivido, que han estado físicamente, así como yo, así como ustedes. Los espíritus pueblan el universo y fueron creados por Dios. Los espíritus pertenecen al mundo incorpóreo. Nosotros estamos rodeados de espíritus, solo que la mayoría no los siente y no los ve. Los espíritus están en todos sitios, penetran todo, las paredes, el agua, el fuego, están por todo lado y para ellos no necesitan puertas, ellos atraviesan. Hay grados de espíritu. Esto depende según su pureza. También se puede ver a los espíritus en diferentes lugares. Un solo espíritu se puede mostrar en diferentes sitios. Pero ¿cómo es esto? ¿Cómo se puede mostrar un solo espíritu y verlo en diferentes sitios? Es como el sol. El sol está en un solo lugar, pero sus rayos alcanzan a diferentes sitios. Algo así es un espíritu. Es como un sol que irradia y su imagen puede repartirse en diferentes lugares. Los espíritus se clasifican en 3 órdenes. Tenemos los del tercer orden. Estos espíritus tienden al mal, siempre van al mal. Son ignorantes, orgullosos, egoístas y tienen todas las malas pasiones. Saben que existe Dios, pero no lo comprenden. Dentro de este orden, dentro de este tercer orden, encontramos 6 clases principales de espíritus. Tenemos los espíritus impuros. Estos espíritus se transforman en cualquier apariencia. Ciertos pueblos los han considerado como divinidades y son más conocidos como demonios. Ellos saben a qué le teme la gente y gozan en cuentos o historias fantásticas donde se incentive el miedo y lo negativo. Acá hemos escuchado muchas historias precisamente sobre esto, el diablo del socavón, entes que se presentan también cuando vibramos en una energía negativa, cuando estamos en
pensamientos negativos, vienen en estos espíritus para transmitirnos pensamientos negativos. Estos espíritus, cuando son encarnados, cuando están dentro de un cuerpo físico, se comportan igual. ¿Cuántas personas conocemos que siempre actúan mal, tienden al mal, a los vicios, a las muertes, etcétera? Luego tenemos espíritus ligeros. Estos espíritus se entrometen en todo y responden a todo sin preocuparse de la verdad. A esta clase pertenecen los espíritus vulgarmente llamados gnomos, duendes, diablillos y tasgos. Estos espíritus están bajo la dependencia de espíritus superiores que los ocupan para algunos mandatos. Entonces ahora ya sabemos nuestras dudas. Como les dije al comienzo, todos estos seres que parecen fantásticos existen y son espíritus. Y justamente los gnomos, los duendes, los diablos y los tasgos pertenecen a la clase de espíritus ligeros. Son muy entrometidos, se meten en donde nadie los llama. Son muy curiosos, burlones. Luego tenemos a los espíritus pseudo sabios. Estos espíritus tienen conocimientos bastante amplios, pero creen que saben más que lo realmente conocen. Ellos se caracterizan por ser orgullosos, obstinados y envidiosos. Lo mismo sucede cuando están dentro de un cuerpo físico, cuando están encarnados. ¿Cuántas personas vemos que son orgullosas, obstinadas y envidiosas? En lo anterior también, ¿no? ¿Cuántas personas también vemos que se meten en situaciones que no deben meterse? ¿No? Los espíritus ligeros que les gustan los chismes, que les gusta meterse y responden a todos sin tener un conocimiento previo. Hay personas así. Yo conozco muchas. Bueno, luego tenemos a los espíritus neutros. Estos espíritus son espíritus que se inclinan a ambos mandos, tanto para el bien como para el mal. O sea que son tibios. Sienten apego por todas las cosas de este mundo, por todas las cosas materiales. Lo mismo sucede con los espíritus, estos espíritus que están encarnados. Hay muchas personas que vemos que aman lo material, que no hacen bien y no hacen mal, ¿no? Que sí, están donde les conviene. Si les conviene el bien, bueno, van. Si les conviene el mal, bueno, están ahí. Así es. Luego tenemos espíritus golpeadores y perturbadores. Estos espíritus o esta clase de espíritus pueden pertenecer a todas estas anteriores clases que les he mencionado y también a los espíritus puros. Estos espíritus anuncian su presencia por efectos físicos, efectos sensibles, como golpes, movimientos de objetos, agitación en el aire, etcétera, etcétera. También a estos espíritus los utilizan los espíritus elevados cuando desean comunicarse, obviamente si es que sienten que es algo útil. Yo pienso que un montón de personas han sentido ruidos en sus casas, han sentido que se mueven las cosas, o algún familiar ha fallecido y les ha movido las cosas. Como les dije, estos espíritus golpeadores y perturbadores pertenecen a tanto
a la clase a la tercera orden, como también a los demás espíritus. ¿Por qué lo hacen? Porque ellos quieren avisar a sus familiares que están bien o que necesitan ayuda. Hay diferentes situaciones en las que ellos se manifiestan o quieren avisar y quieren hacer ruido, ¿no? Hacer ruido, moverse en las cosas, o a veces incluso se les escucha hablar, un viento, bueno, diferentes circunstancias he visto y me han contado también que apagan la televisión, cambian de canales, prenden y apagan la radio y muchas cosas. Bien, hasta aquí hemos visto que en el tercer orden hay hasta 6 clases, ¿cierto? Bien, ahora vamos a ver a los del segundo orden. Estos espíritus aún tienen dominio sobre la materia. Estos espíritus hacen el bien. Unos poseen la ciencia, y otros la sabiduría y la bondad. Los más avanzados reúnen las cualidades morales. Aún siguen conservando su forma de ser, su forma de hablar, sus manías. Estos espíritus aún tienen que soportar pruebas. Como espíritus, influyen a los encarnados el bien. A estos espíritus se les conoce como genios buenos, espíritus protectores, ángeles de la guarda, espíritus del bien. Muy bien, entonces sabemos, ahora estamos conociendo que los famosos ángeles de la guarda, los espíritus protectores, los espíritus del bien, pertenecen al segundo orden. Ellos hacen el bien, pero aún todavía, igual que los anteriores clases, igual que la tercera orden, todavía hay que reencarnar, todavía hay que vivir pruebas, experiencias, todavía hay eso. Dentro de este segundo orden se clasifican en 4 grupos principales. Tenemos a los espíritus benévolos. Su cualidad es la bondad. Se complacen en prestar servicio a los hombres y protegerlos. Pero su conocimiento es limitado. Su progreso es más efectivo en lo moral que en lo intelectual. Aquí se encuentran también, en este rango de espíritus benévolos, se encuentran los elfos y las hadas. ¿Ya? Luego tenemos a los espíritus sabios. Estos espíritus tienen mucho conocimiento, no se preocupan mucho por lo moral. A estos espíritus les interesa más la ciencia, pero no la mezclan con ninguna de las pasiones propias, como los espíritus imperfectos. Esto me hace acordar a una escena de, no sé si ustedes habrán visto la película Nuestro Hogar, de André Luis, ¿no? Donde era un doctor y actualmente él trabaja con la ciencia del mundo espiritual, ¿no? Y nos enseña muchas cosas. Luego tenemos a los espíritus de gran sabiduría. Estos espíritus son por naturaleza de cualidades morales elevadas. Tienen una capacidad intelectual que les posibilita formar un juicio correcto de los hombres y las cosas. Luego tenemos a los espíritus superiores. Estos espíritus reúnen la ciencia, la sabiduría y la bondad. En su lenguaje siempre nos hablan del bien. Estos espíritus nos guían sobre las cosas del mundo espiritual. Estos espíritus vienen donde las personas y buscan la verdad. Estos espíritus
se alejan si es que los llaman solo por curiosidad. También estos espíritus se encarnan para cumplir una misión de progreso, inspirando con sus actos al bien al ser humano. Por ejemplo, estos espíritus superiores podemos, se me ocurre mencionar a Teresa de Calcuta, Juan Pablo II y algunos santos que han venido a enseñarnos, ¿no? A enseñarnos a dar mucho ejemplo para poder seguir hacia adelante y ayudar a muchas personas y nosotros mismos, unas lecciones muy buenas que nos dejan. Bueno, hasta aquí hemos visto la clase de espíritus de la segunda orden. Hemos visto ya la tercera y ahora la segunda orden. Ahora vamos a ver cuáles son los espíritus de primer orden. Estos son los espíritus puros. Estos espíritus no sufren la influencia de la materia. Tienen todo el conocimiento moral e intelectual. Estos espíritus ya han recorrido todos los grados de la escala espírita. Ya no pasan pruebas ni expiaciones. Ya no reencarnan. Viven la vida eterna al lado de Dios. Estos espíritus gozan de la felicidad eterna, pero no están ociosos. Estos espíritus son ministros de Dios y se encargan de la conservación de la armonía universal. Comandan a todos los espíritus que les son inferiores, los ayudan a perfeccionarse y les dan misiones. A estos espíritus se les conoce con los nombres de ángeles, arcángeles o serafines. Nosotros podemos comunicarnos con ellos, pero sería muy presuntuoso el que quiera tenerlos constantemente a su lado. En estos espíritus superiores, en el mundo espiritual yo tengo entendido que hay muchas funciones. Estos espíritus superiores son como jefes, ¿no? Para dirigir ciertos lugares, ciertas órdenes. Están dispersados por diferentes sitios. Entonces estos ángeles y arcángeles, serafines, son los que vienen, nos ayudan, pero no están perennemente pegados a nosotros. Ellos no están en esto. Hay algunas cosas que me gustaría aclararles, que es que todos nosotros como espíritus estamos llamados a llegar a la perfección, a llegar a ser espíritus superiores. Por eso es que un espíritu no permanece perpetuamente en órdenes inferiores. Se va subiendo de escala poco a poco, con lentitud. Por eso existen las reencarnaciones. Ya depende de cada uno de alcanzar con mayor o menor rapidez según su deseo o su sumisión a la voluntad de Dios. Todos los espíritus, sea la clase que sea, no retrocede. Nadie retrocede. Cuando se termina una reencarnación, se queda uno con el conocimiento adquirido y no se olvida. Hay algunos espíritus que permanecen estacionarios, no avanzan, pero eso sí, no se retrocede. Hay algunos espíritus que por su libre albedrío han elegido el bien o el mal. Dios nos dio la libertad de elegir a cada uno y así cada uno se gana el mérito que se merece. En caso de que un espíritu haya elegido el mal, puede cambiar de idea y mejorar hasta llegar a la perfección.
yo les quería comentar que he tenido varias oportunidades en que a veces veo espíritus y le digo, ¿sabes qué? Siento, creo que tu hijo está a tu lado. Lo siento así. Yo sé que es verdad, pero me dicen, no, lo que estás viendo es el diablo, es el demonio. No existen esas comunicaciones. Hay personas que piensan esto, que no existen estas comunicaciones, que los espíritus son diablos, son demonios, es lo peor. Y yo me pregunto, tú que conoces a tu familiar, tú que sabes cómo fue este familiar, y si viene, se convertirá en diablo, se convertirá en demonio o en alguna aberración o algo así. No, claro que no. Sigue siendo la misma persona que fue. Solamente quiere comunicarse. Yo cuando hago mis sesiones, cuando les hago cita, hago una cita previa, pongo una fecha y un día. Y les pregunto solamente el nombre y qué es de esa persona, qué es. Puede ser su hermano, su hijo, su esposo, su mamá, etc. Solamente eso. ¿Con qué intención hago esto? Es con la intención de avisar al mundo espiritual que preparen precisamente a esa persona para que, llegado el día y la hora, se acerque y podamos hacer la comunicación. ¿Qué pasa si yo no hago esto? Yo me he enterado que hay personas que dicen ser espiritistas, que dicen ser mediums. También hay personas que juegan la Ouija y hay otros tipos de juegos parecidos a la Ouija, que se comunican, pero se comunican sin mencionar a nadie, se comunican abiertamente. Cuando haces tú esto abiertamente, sin saber con quién te vas a comunicar, dejas las puertas abiertas, dejas a que vengan diferentes espíritus. Ya sabemos estos espíritus que al comienzo hemos visto, ¿no? Estos espíritus impuros, estos espíritus ligeros, aprovechan esas circunstancias para venir. Estos espíritus pseudosabios, estos espíritus neutros, vienen y se hacen pasar por otros que supuestamente son tus familiares, y obviamente cuando empiezan a hablar, a dialogar, a contar, se les reconoce que no son. Pero si una persona es sensible dentro del grupo que está jugando, que está haciendo esto, va a terminar perjudicado porque va a terminar sintiendo las energías negativas. Es por eso que no se debe hacer esto a la ligera. Por eso hay que tener un conocimiento previo para comunicarse con los espíritus. Hay que estudiar, conocer precisamente lo que hoy día les estoy diciendo. No dejarse llevar por las historias, no dejarse llevar por las películas. Pero no solamente hay que hacer eso, también hay que informar a la gente qué es, de dónde vienen, así como ahora ustedes están conociendo. Eso es muy importante, yo pienso, y conocer y no dejarnos engañar. Hay que tener este conocimiento y como ya sabemos que todos estos personajes son espíritus y como tales espíritus han sido personas encarnadas, ellos nos van a entender y podemos conversar con estos espíritus y decirles que obviamente no nos molesten si es que nos asustan, conversarles o orar por ellos para que ellos estén bien o se alejen. Eso es lo que hay que hacer.
bueno, me da mucho gusto de haber estado con ustedes esta noche. Me hubiera encantado estar en vivo, responderles sus preguntas. Pero bueno, así pasan las cosas, pero vamos a seguir adelante. Bueno, un gusto, les deseo un lindo fin de semana. El jueves estaré con un lindo tema que ya les estaré anunciando en el transcurso de la semana. Hasta luego, que tengan un lindo fin de semana.